El aprovechamiento se termina hoy. Mi esposo declaró esto justo después de su ascenso, anunciando que de ahora en adelante tendríamos cuentas bancarias separadas. Yo acepté. Y luego, el domingo, su hermana vino a cenar. Ella miró la mesa, me miró a mí y dijo, ya era hora de que él dejara de. El aprovechamiento se termina hoy. Mi esposo dijo eso justo después de ser ascendido. Su voz era decisiva, como si estuviera anunciando una nueva política en una sala de juntas, no hablando con la esposa con la que había vivido durante 6 años. Separaríamos nuestras cuentas bancarias, independencia financiera, líneas claras, justicia. Yo asentí. Sin objeciones, sin preguntas de seguimiento. Y 3 semanas después, él se arrepintió. Bienvenidos a mi canal, donde comparto nuevas historias de la vida cotidiana aquí todos los días, y realmente agradecería si se suscribieran y le dieran me gusta a este vídeo. Ahora, continuemos con la historia. El jueves por la noche, la cocina estaba llena del olor a romero. Yo estaba junto a la estufa revolviendo el risotto en círculos lentos y constantes. Cuando Marcus entró, no me di la vuelta de inmediato. Conocía esa mirada. La mirada de alguien que ha practicado decir algo desagradable en el espejo, convencido de que era razonable, incluso fuerte. Sus zapatos de cuero resonaban contra el piso de madera, cada paso espaciado uniformemente como una cuenta regresiva. Seguí revolviendo. Elena, tenemos que hablar, dijo Marcus. Apagué la estufa y me volví hacia él. Todavía llevaba su ropa de trabajo, el traje gris oscuro que había comprado para celebrar el nuevo puesto, con un precio lo suficientemente alto como para cubrir un mes de comestibles para nuestra familia. Su cabello estaba peinado hacia atrás pulcramente en su lugar. Rígido, el peinado de un hombre preparándose para una batalla que estaba seguro de ganar. Tal vez realmente se estaba preparando para pelear. Sí, dije. Solo una palabra. Porque había aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar que otra persona llene el silencio con su propia carencia. Marcus puso su maletín de cuero sobre la mesa, el costoso que su madre le compró, no el que yo había sugerido porque era más práctico. Me ascendieron, dijo, aunque yo ya lo sabía desde hacía 3 horas. Me había enviado un mensaje de texto con una serie de emojis de celebración que parecían más un baile de la victoria que una invitación a compartir su felicidad. Felicidades, dije, y lo decía en serio. Nunca fui el tipo de persona que resentía el éxito de su pareja. Lo que odiaba era lo que cambiaba después de que tenían éxito. Viene con un aumento significativo, continuó. Y entonces lo escuché, el cambio en su voz, la voz de la sala de reuniones, la voz de alguien leyendo su propuesta. Así que nuestra situación financiera va a tener que cambiar. Me recosté contra la encimera. Crucé los brazos y esperé. He estado pensando, dijo Marcus, y podía escuchar la voz de su madre formándose en su boca. Podía escuchar a Victoria tan claramente como si estuviera parada detrás de él con una mano en su espalda hablando a través de él. La forma en que usamos una cuenta conjunta ya no es apropiada. ¿Qué forma?, pregunté, aunque sabía demasiado bien. El aprovechamiento, dijo. La palabra quedó en el aire como el humo de un fuego del que aún no has encontrado la fuente. Aprovechamiento, como si todo lo que yo contribuía fuera parásito. Como si mi trabajo como maestra y las horas extra de tutoría que tomaba para traer más ingresos mientras seguía dirigiendo todo el hogar de alguna manera lo estuvieran secando. Como si las comidas que cocinaba, el hogar que mantenía, la vida que organizaba en torno a sus ambiciones no fueran más que una dependencia inútil. Entiendo, dije. Porque cuando la persona que amas te convierte en una sanguijuela, realmente no hay mucho más que puedas decir. Creo que deberíamos separar nuestras cuentas a partir de ahora, declaró Marcus. La forma en que lo dijo dejaba claro que este discurso había sido ensayado. Tal vez en la oficina, tal vez mientras conducía a casa. Los dos deben haber creído que me estaban dando una lección sobre independencia financiera. Si preguntan cómo me sentí en ese momento, no enojada, todavía no. Lo que sentí fue claridad, viendo mi matrimonio más claramente de lo que nunca lo había hecho. Está bien, dije. Marcus parpadeó. Había estado esperando resistencia, una discusión, tal vez lágrimas. Lo que obtuvo fue acuerdo. ¿De verdad?, preguntó. ¿De verdad?, dije. Cuentas separadas.
Tú te quedas con tus ingresos. Yo me quedo con los míos. Dividimos los gastos de manutención 50-50. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Sí. Respondió demasiado rápido. El alivio inundó su rostro. Como si acabara de escapar de una trampa en la que no se dio cuenta de que había entrado él mismo. Entonces hazlo, dije, volviendo al risotto, la olla que había dejado de hervir a fuego lento porque la había descuidado. Agregué caldo, agregué mantequilla, revolví de nuevo. Mañana vamos al banco, dije. Transferimos todo. Empezamos de nuevo. Gracias, dijo Marcus. Había triunfo en su voz. La creencia de que acababa de ganar algo, pero entender y estar de acuerdo no son la misma cosa. Entendí que Marcus creía que mi trabajo de enseñanza era menos que su ascenso corporativo, a pesar de que esos ingresos habían evitado silenciosamente que nuestra vida colapsara de maneras que él nunca se había molestado en calcular. Tu madre viene a almorzar este domingo, le recordé, revolviendo el risotto hasta que alcanzó la consistencia perfecta. Harás lo que a ella le gusta, ¿verdad?, preguntó Marcus, con los ojos todavía pegados a su teléfono. ¿Lo que a ella le gusta? Ossobuco, confirmé. Le encantará, dijo, besando mi mejilla antes de dirigirse al dormitorio para quitarse su armadura corporativa. Serví la cena. Comimos en silencio, un tipo de silencio que se estaba convirtiendo lentamente en la nueva normalidad. Marcus se desplazaba por su teléfono, respondiendo correos electrónicos de trabajo. Lo observé, guardando el momento en la memoria, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Después de la cena, lavé los platos. Marcus desapareció en su oficina. Escuché su voz en el teléfono con su madre, subiendo y bajando, íntima, cómplice. Ella aceptó, dijo Marcus. Cada sílaba era una victoria. La respuesta de Victoria resonó débilmente a través del altavoz, pero podía imaginarla. Probablemente sobre cómo su hijo finalmente había tomado el control. Probablemente sobre cómo yo debía estar aliviada de no fingir que estaba contribuyendo equitativamente en nunca más. Palabras diseñadas para hacer que Marcus se sintiera poderoso y yo me sintiera pequeña. Esa noche, me senté en la mesa plegable en la esquina del apartamento, la que Marcus llamaba tu rincón de trabajo. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir todo. Cada fuente de ingresos, cada gasto, cada dólar individual. Pasé 2 noches consecutivas cavando a través de todo lo que había guardado durante años. Viejos estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, papeles de arrendamiento, pilas de recibos metidos en una caja de zapatos debajo de la cama. Siempre fui el tipo de persona que guardaba documentos. Marcus solía reírse de mí por eso. ¿Para qué guardas toda esta basura?, decía. Sí, Marcus. Es por esto. Escribí cada gasto doméstico de los últimos 6 años. El alquiler, la porción que cubrí silenciosamente cada mes para que pudiéramos seguir viviendo esta vida pulida, más de $48,000 en total. Servicios públicos, electricidad, agua, internet, las facturas que siempre pagaba porque una vez Marcus se olvidó y nos cortaron la luz en una noche de invierno. Regalos de Navidad para su familia, regalos de cumpleaños para su madre, cenas de aniversario, cortinas nuevas para la sala de estar, el costo de reparar la lavadora, un refrigerador nuevo cuando el viejo murió repentinamente, y la membresía del club de golf de Marcus. Sí, yo pagué por eso también. Me había pedido que me encargara de ello porque estaba demasiado ocupado. Eso fue hace 5 años. Y luego simplemente seguí manejándolo en silencio, sin crédito, sin volver a mencionarlo nunca. Los números seguían subiendo línea tras línea. El total crecía de una manera que me obligó a detenerme un par de veces, respirar hondo y luego continuar. Cuando finalmente sumé todo, el número en la pantalla hizo que me ardieran los ojos. En solo 6 años, mis ingresos adicionales sumaban casi $400,000. El alquiler que había subsidiado, más de 48,000. Miles de horas de trabajo invisible, gestionando, organizando, sosteniendo una vida para que Marcus pudiera concentrarse completamente en su carrera. Yo había sido la infraestructura invisible de esta vida. Yo fui quien recordó el cumpleaños de su madre, compró los regalos, dejó que Marcus se parara allí y recibiera el agradecimiento.
6 años de contribuciones que Marcus, y su madre también, se habían convencido a sí mismos de que eran menos valiosas simplemente porque provenían de mi trabajo docente, no de un cheque corporativo fijo. Los ingresos de mi trabajo como maestra nunca fueron pequeños. Pagaron viajes. Pagaron el juego de comedor del que presumía ante sus amigos. Y ese hombre dijo que yo me estaba aprovechando de él. No lo confronté con esos números. Todavía no. Los guardé en una unidad USB y la coloqué en el cajón más profundo de mi escritorio. Estaba esperando, no por venganza, sino para que la verdad encontrara su propio momento. Llegó el domingo por la mañana. Me desperté muy temprano, como cada vez que Victoria venía a almorzar, y comencé a preparar la comida. El jarrete de res necesitaba horas de estofado. El risotto tenía que hacerse cerca de la hora de servir. Las verduras se asarían con hierbas recogidas del pequeño jardín en el balcón. Marcus todavía estaba dormido. Últimamente, los fines de semana, siempre dormía hasta tarde, culpando al agotamiento de su nuevo puesto. Trabajé sola en la cocina, algo que había llegado a encontrar más cómodo. Había algo casi meditativo en el ritmo constante del cuchillo contra la tabla de cortar, en la lenta transformación de los sabores. Para el mediodía, el apartamento estaba lleno del aroma de una cocina italiana de estilo antiguo. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, el juego que Marcus había insistido en comprar, destinado a ocasiones como esta. Cuando sus padres o parientes venían, y necesitábamos interpretar el papel de la pareja exitosa, Victoria llegó exactamente al mediodía. Victoria nunca llegaba tarde, y trataba la impuntualidad como una falla moral. Entró dejando una estela de perfume costoso y juicio familiar. Su esposo, Frank, la seguía detrás con la postura de un hombre que hacía mucho tiempo había renunciado a tratar de intervenir. Marcus, llamó Victoria, sin mirarme, como si yo fuera parte de los muebles. Te ves radiante. El nuevo puesto te sienta tan bien. Marcus sonrió, aceptando el abrazo de su madre. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, dije, asintiendo. Sí, respondió Frank en voz baja, mirándome con el más leve rastro de simpatía. La mirada de alguien que ya sabía hacia dónde se dirigía este almuerzo. Que huele tan bien, dijo Victoria, finalmente reconociendo mi existencia al felicitar la comida en un tono que sonaba casi sorprendido de que pudiera cocinar algo correctamente. Tu favorito, respondí. Qué atenta, dijo ella, de la manera que siempre significaba lo contrario. Nos sentamos a la mesa. Saqué los platos, deslizándome en el papel ya asignado a mí en esta obra familiar, un personaje secundario, un telón de fondo, algo destinado a hacer que el éxito de Marcus brillara más. Victoria dominó la conversación como de costumbre. Le preguntó a Marcus sobre el nuevo puesto, cuánto había aumentado su salario, su futura trayectoria profesional, preguntó sobre el auto de la empresa, la cuenta de gastos, la ubicación de la oficina. Ella catalogó los logros de su hijo como exhibiciones en un museo. Ni una sola vez preguntó qué estaba haciendo yo, y Marcus tampoco lo mencionó. Comí mi porción en silencio, viendo la actuación, una pantomima familiar. Frank captó mi mirada y levantó ligeramente su copa de vino, un gesto muy pequeño, muy masculino, entre personas que habían aprendido que a veces, para sobrevivir, tienes que quedarte callado. Entonces Victoria lo dijo. Estoy tan orgullosa de ti, Marcus, declaró, tomando la mano de su hijo. Por fin puedes concentrarte en tu éxito sin que alguien te chupe la sangre. La palabra apareció de nuevo. Marcus fue lo suficientemente decente como para parecer incómodo. Me lanzó una mirada rápida, luego miró hacia otro lado, pero no corrigió a su madre, no me defendió, simplemente dio una leve sonrisa y cambió de tema. Y fue entonces cuando lo supe. Sin duda, sin vacilación. Supe con certeza que este matrimonio ya estaba muerto. Simplemente no se había anunciado oficialmente todavía. Me puse de pie. Disculpen, dije, mi voz tranquila, controlada. Iré a ver el postre. Caminé hacia la cocina, con las manos firmes y la mente clara. Detrás de mí, escuché a Victoria lanzarse a otra historia sobre los momentos de niño genio de Marcus. Otra anécdota destinada a demostrar que había nacido para la grandeza. ¿Y yo, para qué nací? Temporal, reemplazable, una esposa interina hasta que apareciera algo más digno.
Saqué el postre del refrigerador, el que había hecho la noche anterior, porque incluso en mi momento más lúcido, no podía hacer las cosas descuidadamente. Y pensé en la unidad USB en el cajón del escritorio. Pensé en cómo mañana iríamos al banco y abriríamos cuentas separadas. Y pensé en mi matrimonio y si quedarse todavía era apropiado. El lunes por la mañana se sintió como el primer día de una guerra. Me desperté antes que Marcus, lo cual no era nada inusual. Mi reloj biológico se había ajustado hace años para adaptarse a su horario, sus necesidades, su ritmo de vida. Pero esta mañana era diferente. Él todavía estaba dormido cuando me deslicé fuera de la cama. Su rostro estaba presionado contra la almohada. Su ropa de trabajo todavía estaba puesta, sin cambiarse por el agotamiento. Había ido a la oficina todo el domingo, aunque nadie se lo había pedido. Hubo un tiempo en que vi eso como responsabilidad, como el tratando de construir nuestro futuro. Ahora, solo veía el agotamiento de mantener una imagen de éxito que lentamente lo comía de adentro hacia afuera. Hice café usando una prensa francesa, del tipo que requiere tiempo y atención. Porque incluso ahora, incluso en medio de esta revolución silenciosa, no podía forzarme a hacer mal café. Era una de las pequeñas dignidades a las que me aferraba, una negativa a dejar que las circunstancias degradaran la calidad de los placeres simples. El apartamento se llenó de un aroma rico y seductor. Me paré junto a la ventana de la cocina, viendo despertar a la ciudad abajo, camiones de reparto, trabajadores de oficina tempraneros. Marcus apareció 20 minutos después, ya vestido con otro traje de poder. Este era azul marino con rayas sutiles, indudablemente valía más que una semana de mis ingresos de tutoría. Se veía elegante, intimidante, como alguien que había ensayado la confianza hasta que se endureció en una armadura. Buenos días, dijo, sirviendo café en la taza de viaje que le había regalado hace 2 cumpleaños. La taza grabada con sus iniciales. No me agradeció por hacerlo. No lo había hecho en meses. Buenos días, respondí. Neutral. Después del trabajo hoy, deberíamos pasar por el banco, abrir cuentas separadas. Hizo una pausa a mitad del sorbo, y vi algo parpadear en su rostro. Sorpresa, tal vez, o sospecha de que yo estaba siendo demasiado complaciente. Las personas que son crueles rara vez te creen cuando no te resistes. Confunden tu calma con debilidad, tu paciencia con estupidez. Sí, dijo. Las cuentas. Te veré en la sucursal principal a las 5. A las 5 funciona, dije. Agarró su bolso, revisó su teléfono, se roció colonia en el espejo, una rutina que había perfeccionado durante las mañanas apresuradas. Envíame un mensaje si llegas tarde. Sí. Dudó en la puerta y por un momento, pensé que podría decir algo. Disculparse por lo que dijo su madre ayer. Reconocer la crueldad de llamarme aprovechada en mi propia casa, en la mesa del comedor donde había servido una comida que tomó horas preparar. Pero el momento pasó. Salió, sus zapatos resonando por el pasillo. Me quedé sola con mi café y la luz de la mañana y una certeza absoluta sobre lo que estaba a punto de hacer. Esa mañana, trabajé en reprogramar mis clases, revisando el progreso de mis estudiantes, el trabajo que traía ingresos adicionales. Buen dinero, más de lo que Marcus pensaba, porque había dejado de preguntar sobre mis ganancias una vez que comenzó a creerle a su madre que yo era una carga financiera. Sin oficina, sin tarjetas de presentación impresionantes, sin revisiones de desempeño o bonos trimestrales, solo trabajo y dinero apareciendo en mi cuenta después. Y las referencias trajeron nuevos estudiantes. Personas que habían surgido de la nada, ahora tenían dinero y querían aprender las cosas que no podían permitirse cuando eran niños. Esposas jóvenes y ricas que querían ser más atractivas a los ojos de sus maridos. Algunos otros clientes, diversos, constantes, que me habían dado un flujo de ingresos sólido. A las 4:30, conduje hasta el banco. La sucursal principal era el tipo de edificio moderno que trataba de parecer acogedor. Todo vidrio e interiores minimalistas, como si alguien hubiera sido contratado para hacer que el capitalismo se sintiera agradable. Me senté en el vestíbulo viendo a la gente ir y venir. Cada uno de ellos llevaba sus cargas financieras en bolsos, maletines y hombros tensos. Marcus llegó a las 5:15. Tarde, pero no lo suficiente para ser inconveniente. Parecía cansado, distraído,
sacando su teléfono para responder correos electrónicos de trabajo en el momento en que se sentó. Lo siento, dijo, sin mirarme. La reunión se alargó. Está bien, respondí. Y lo estaba. Una empleada del banco de unos 50 años, con ojos amables y una etiqueta con su nombre que decía Jennifer, nos llamó. Su voz era profesional, lo suficientemente cálida para tranquilizar, no lo suficiente para cruzar una línea. Entonces, dijo Jennifer, con las manos cruzadas frente a ella. ¿Les gustaría separar una cuenta conjunta en cuentas individuales? Sí, dijo Marcus inmediatamente sin esperarme. Queremos independencia financiera, 2 cuentas corrientes separadas, 2 cuentas de ahorro separadas. Jennifer asintió, escribiendo. ¿Y cómo les gustaría dividir el saldo actual en la cuenta conjunta? Marcus se volvió hacia mí. Por primera vez desde que llegamos, realmente me miró. Había una expectativa familiar en sus ojos. Estaba esperando que yo tomara menos, esperando que estuviera agradecida por cualquier porción que él considerara justa. 50, dije. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? 50 y 50, repetí uniformemente. Una división equitativa del saldo actual. Hizo una pausa, miró a la banquera, claramente incómodo discutiendo frente a un extraño. ¿Podemos discutir esto en privado? No hay nada que discutir, dije con calma. Estamos separando las finanzas a menos que hayas contribuido con más del 50% a esa cuenta. Una división equitativa es justa. Lo vi calcular en su cabeza. Lo vi tratar de recordar cuánto había contribuido yo realmente a lo largo de los años. El problema era que no podía recordar porque había dejado de prestar atención. Se había convencido de que su salario corporativo era el sol alrededor del cual giraba nuestro universo financiero. Ignorando el hecho de que mis ingresos pagaron vacaciones, muebles, regalos de cumpleaños extravagantes para su madre, el reemplazo de la transmisión de su auto. Bien, dijo finalmente, apretando la mandíbula. ¿50 y 50? Jennifer mantuvo su neutralidad profesional, aunque capté un destello en sus ojos. Reconocimiento tal vez de un escenario que había visto muchas veces antes. Imprimió el papeleo. Firmamos. Explicó el proceso. La cuenta conjunta se cerraría. Los fondos se dividirían equitativamente. Cada uno de nosotros podría configurar transferencias de ingresos individuales. Las nuevas tarjetas se enviarían por correo dentro de 7 a 10 días. ¿Y los gastos del hogar?, preguntó Jennifer. Los dividiremos, dijo Marcus rápidamente. ¿50 y 50? Casi me río. ¿Casi? Porque no tenía idea de lo que realmente significaba 50 y 50 en un hogar. Estaba pensando en alquiler y servicios públicos. No estaba pensando en comestibles, artículos de tocador, papel higiénico, bombillas, docenas de costos invisibles que mantienen un hogar funcionando. Está bien, dije, sacando mi teléfono. Entonces deberíamos tener una hoja de cálculo compartida para rastrear los gastos. Marcus parpadeó. Una hoja de cálculo. Por transparencia. Sí, dije abriendo ya Google Sheets. Cada uno de nosotros registra lo que gasta en artículos para el hogar. Hacemos el balance al final del mes. Vi el momento en que lo entendió. El momento en que se dio cuenta de que separar las finanzas significaba realmente separarlas. No él siendo independiente mientras yo continuaba llevando la carga en silencio, sino igualdad real. Está bien, dijo lentamente. Una hoja de cálculo. La creé allí mismo en el escritorio de Jennifer. Columnas para fecha, tipo de gasto, monto, quién pagó. La compartí con el correo electrónico de Marcus. Este mes es un nuevo comienzo, dije. Salimos del banco por separado. Dijo que tenía que regresar a la oficina para otra reunión. Pensé que solo necesitaba espacio para procesar la vaga sensación de que algo había cambiado, incluso si no podía nombrarlo todavía. Conduje a casa sola, me senté en el estacionamiento por un momento, con el motor apagado, las manos en el volante. El sol se puso detrás de los edificios, tiñendo todo de ámbar y sombra. Pensé en la cara de Victoria en el almuerzo del domingo. La forma en que me llamó aprovechada tan casualmente, tan cruelmente, como si estuviera comentando sobre el clima.
Pensé en el silencio de Marcus. Ese silencio no era neutral. Era complicidad. Y pensé en los días venideros. La cena de esa noche fue muy sencilla. Pasta con salsa de tomate de frasco, sin guarnición, sin poner la mesa, sin ritual. Marcus llegó a casa cerca de las 8, luciendo cansado, y me encontró comiendo en la encimera de la cocina, con un libro abierto frente a mí. ¿Ya comiste?, preguntó, un poco sorprendido. Sí, dije. Tenía hambre. Queda un poco en la olla si quieres. Miró la olla de pasta en la estufa que yo no le había servido. No se la había mantenido caliente, no la había preparado y emplatado de la forma en que solía hacerlo. Este era el verdadero significado de separar las finanzas. No solo cuentas separadas, sino consideraciones separadas, ritmos separados, prioridades que ya no giraban en torno al otro. Oh, dijo. Está bien. Lo vi servirse, vi la forma en que se movía por la cocina. Nunca había sabido realmente cómo operar porque yo siempre había sido la que cocinaba. Puso el plato en el microondas aunque todavía estaba caliente. No pudo encontrar el queso parmesano porque nunca había prestado atención a dónde se guardaba nada. Esa fue la primera grieta. El momento en que comenzó a ver el contorno de algo que había dado por sentado, pero que aún no entendía completamente. Todavía no. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté. Ocupado, dijo. Muchas cosas pasando. El nuevo puesto es exigente. Suena agotador, dije. Neutral. Comimos en silencio. Él revisaba su teléfono entre bocados. Terminé un capítulo de mi libro. 2 personas compartiendo el mismo espacio, ya sin intentar hablar. Después de comer, se fue a la oficina para seguir trabajando en correos electrónicos. Limpié la cocina, lavé mis platos, solo los que yo ensucié. Dejé su plato en el fregadero. Podría parecer mezquino, pero no era represalia. Era claridad. La amabilidad dada a alguien que no la valora deja de ser amabilidad. Se convierte en autolesión. Pasé el resto de la noche trabajando en mi computadora portátil, viendo vídeos que mis estudiantes habían enviado, enviándoles comentarios. Mis ingresos solo para este mes ya estaban cerca del nuevo salario de Marcus. Pero ahora él no lo vería. No vería el dinero entrando. No tendría que enfrentar la verdad de que la persona a la que llamó aprovechada era la que había mantenido silenciosamente esta vida funcionando. Cerca de la medianoche, la puerta de la oficina se abrió. Marcus entró en el dormitorio, se puso ropa de dormir y se acostó a mi lado. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. Nos acostamos allí en la oscuridad, a unos centímetros de distancia, pero tan lejos el uno del otro como 2 orillas opuestas de un río. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó suavemente. Por primera vez en meses, se dio cuenta de que algo había cambiado. No, dije con sinceridad. No estaba enojada. La ira es caliente, reactiva, desesperada. Lo que sentía era que había terminado, y me quedaba solo para dejarle ver claramente lo que había perdido. Estás diferente, dijo. ¿Más distante? Me volví para mirarlo bajo la luz de la calle que se filtraba. Querías independencia financiera, dije en voz baja. Eso viene con independencia emocional también. Ahora somos como 2 personas compartiendo una casa, dividiendo gastos. ¿No es eso lo que querías? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Honestamente, dijo, con la voz más pequeña. Simplemente no quería sentir que estaba cargando con todo. Y esa era la historia que se había estado contando a sí mismo. Creer que nos estaba cargando a ambos, que yo era el peso que lo arrastraba hacia abajo. Está bien, dije, dándole la espalda. Ahora no tienes que hacerlo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y salí a correr. Algo a lo que había renunciado durante años porque había estado demasiado ocupada cuidando de todo lo demás. La ciudad todavía estaba tranquila. Mis piernas dolían al principio, como si estuviera despertando a una versión de mí misma que había dejado dormir durante demasiado tiempo. Pero seguí adelante. Y cuando regresé, con el sudor empapando mi ropa, el corazón latiendo con fuerza, me sentí más viva de lo que me había sentido en meses. Marcus estaba en la cocina haciendo café instantáneo,
El tipo barato que guardaba para las mañanas apresuradas. Me miró como si fuera una extraña. ¿Desde cuándo corres? De ahora en adelante, porque ya no tengo que hacerte el desayuno, respondí, caminando directamente hacia el baño. Y así fue como comenzó. Sin explosión, sin discusiones, sin confrontación dramática, solo cambios muy pequeños. Dejé de hacer desayunos temprano, cenas elaboradas. Cocinaba solo para una persona. Dejé de lavar su ropa, solo lavaba mi propia ropa, dejaba la suya en la canasta. Dejé de gestionar las relaciones sociales, dejé de comprar regalos para su familia, dejé de ser la infraestructura invisible que mantenía su vida funcionando sin problemas, y comencé a documentar todo. Cada viaje al supermercado, cada botella de jabón para platos, cada rollo de papel higiénico, cada bombilla. Marcus miró la hoja de cálculo una vez, se desplazó por las filas. Vi que su rostro se ponía pálido. ¿Esto es todo? Todo, confirmé. Cerró la computadora portátil, no dijo nada. Unos días después, pegué una tira de cinta adhesiva en el medio del refrigerador. El lado izquierdo era mío, el lado derecho era suyo. Justo, transparente, exactamente lo que él quería. Marcus nunca había hecho compras serias en su vida. Eso no es una exageración. Compró plátanos que estaban duros como piedras, queso mohoso, un pollo crudo entero, y se quedó mirándolo en la cocina a las 7 de la tarde como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿Cómo cocinas esto?, preguntó. Hay instrucciones en línea, respondí sin levantar la vista de mi libro. La primera semana fue la más difícil para él. No para mí. Comió pizza noche tras noche. Para el fin de semana, la cantidad que había gastado ya era mucho mayor que mis gastos. Yo gastaba menos, comía sencillamente, comía bien. Marcus comenzó a cansarse, a ponerse nervioso, irritable. No por nada que yo hiciera, sino porque por primera vez en su vida, tenía que administrar su propia vida. El domingo, 3 semanas después de que comenzara nuestro pequeño experimento, la hermana de Marcus, Louise, y su esposo David venían a cenar. Si esto hubiera sido antes, habría pasado todo el sábado comprando comestibles y preparando. Despertado temprano el domingo por la mañana para terminar el rosbif porque a Louise le gustaba de esa manera. Puré de papas casero, no del tipo de caja porque Marcus comentaría si fuera de caja. Judías verdes con almendras, panecillos recién horneados, pastel de manzana de postre porque era el favorito de Marcus. El sábado por la mañana, Marcus me recordó que su hermana vendría al día siguiente. «Conoces la rutina», dijo. A Louise le gusta comer justo a las 5. Yo estaba sentada en mi escritorio con vídeos de estudiantes reproduciéndose. No levanté la vista. «No voy a cocinar», dije. «¿Quieres decir que no vas a cocinar nada?» «Louise y David vienen». «Sí», escuché. «Tu hermana y su esposo vienen, así que deberías pensar en qué darles de comer». La cara de Marcus pasó por varios colores, rojo, morado, luego un extraño blanco pálido. «Elena, necesitas ser razonable». «Estoy siendo muy razonable. Tenemos finanzas separadas ahora. Tu familia, tus gastos, tus invitados, tu responsabilidad. Pero siempre has cocinado para ellos». Lo interrumpí suavemente. Antes cocinaba con mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo. Ahora no. Se quedó allí, abriendo y cerrando la boca como un pez sacado del agua. Me volví hacia el vídeo. La interpretación del piano era decente, pero aún no del todo competente. Llegó el domingo. El sábado por la noche, Marcus fue a hacer las compras para preparar la cena por primera vez. Estuvo fuera durante 3 horas. 3 horas completas. Llegó a casa con 4 bolsas y una mirada como si acabara de perder $1.000.000. ¿Cómo hacías esto todas las semanas?, preguntó. ¿Hacer qué? Comprar. Encontrar cosas. Demasiadas opciones, demasiados pasillos, caos total. Solo sonreí. Exactamente a las 5 del domingo, Louise y David llegaron. Louise frunció el ceño en el momento en que entró. Podía oler cuando algo andaba mal. Ese era su superpoder. «¿Dónde está el rosbif?», preguntó, olfateando el aire.
No huelo a roast beef. Hoy tendremos algo más, dijo Marcus. Había puesto la mesa con embutidos, ensalada de col en recipientes de plástico, pan en bolsa y un pastel de manzana comprado en la tienda abollado de un lado. Louise miró la mesa como si fuera la escena de un crimen. ¿Qué es esta cena? Marcus, dijo débilmente. Louise se volvió hacia mí. Yo estaba sentada en la sala de estar leyendo, sin involucrarme. Elena, ¿qué está pasando? Hoy no cociné, dije alegremente. Marcus quería encargarse él mismo. ¿Marcus quería encargarse? Louise miró a su hermano con una expresión que solo podría describirse como asombro mezclado con disgusto. Marcus, ni siquiera puede servir agua. ¿Qué diablos hizo que dejaras que Elena dejara de cocinar? Y entonces Marcus, pobre cosa, le contó todo. Finanzas separadas, división de gastos, el sistema justo y transparente, la brillante idea de su madre, todo. Contó la historia mientras yo estaba sentada allí escuchando, ocasionalmente pasando una página de mi libro. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Entonces Louise comenzó a reír, no amablemente, sino una risa amarga y aguda que cortó la habitación como una cuchilla. Déjame ver si entendí esto, dijo lentamente. Tú y mamá le dijeron a Elena, la mujer que ha dirigido todo este hogar durante 6 años, que te cuidó mientras pasabas todo el día en la oficina, que cocinó, limpió, organizó y planeó cada aspecto de tu vida doméstica, que se estaba aprovechando. No dije eso, murmuró Marcus. ¿Qué dijiste exactamente? Marcus no respondió. ¿Qué dijiste exactamente? Marcus se quedó callado. Eso pensé, dijo Louise. Recogió su bolso. David, nos vamos. ¿Qué pasa con el pastel?, preguntó David, mirando el postre abollado. Comeremos en otro lugar. No voy a comer esto. Louise caminó hacia mí y se inclinó para besar mi mejilla. Bien hecho, Elena. Esto debería haber sucedido hace mucho tiempo. Luego se volvió hacia Marcus. No tienes idea de lo que tuviste todos estos años. Ninguna en absoluto. Voy a llamar a papá. Esta familia necesita una conversación formal. Se fueron. La puerta se cerró con un clic agudo. Marcus estaba parado en medio del comedor, rodeado de tristes embutidos y recipientes de plástico, luciendo como un hombre que acababa de ver colapsar todo su mundo. Dejé la carpeta sobre la mesa del comedor. No fue un lanzamiento, nada dramático, solo una colocación suave, pero el sonido de la cubierta de cartón tocando la madera resonó claramente en la habitación, incómodamente silenciosa. Todo está aquí, dije. Mi voz era tranquila. Sin acusaciones, sin súplicas. 6 años. Marcus se sentó frente a mí, con la espalda recta, las manos juntas, la postura de alguien que cree que está a punto de escuchar una lección moral, no una acusación basada en números. Abrí la primera carpeta. Ingresos, dije. Míos, tutoría y mi salario de maestra. 6 años. Casi $400.000. Frunció el ceño. Vi el momento exacto en que el número no se alineó con la historia que se había estado contando a sí mismo todo este tiempo. Pasé la página. Costos de vivienda, alquiler, electricidad, agua, internet. Hice una pausa lo suficiente para que él mirara el número encerrado en un círculo rojo. Más de $48.000. La porción que pagué más allá de una división equitativa. Marcus abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No lo sabía. Lo sé, dije. Porque yo era la que pagaba, continué. No rápido, no lento, como leyendo un informe financiero a alguien que nunca había tenido responsabilidad. Comida, más de $23.000. Suministros para el hogar, 6.000. Regalos para tu familia, cumpleaños, Navidad, aniversarios, casi 8.000. Lo miré directamente cuando dije la siguiente línea. Tu membresía del club de golf también. Marcus tragó saliva. Pensé que esas cosas simplemente sucedían. Sí, dije. Pensaste eso, porque las hice invisibles. Pasé a la sección final, la que había pensado durante mucho tiempo antes de incluir, trabajo doméstico. Tomé aliento.
Unas 15 horas a la semana cocinando. 6 años. Limpieza, gestión del hogar, horarios, ambos lados de la familia. Unas 10 horas a la semana. No asigné una tarifa alta, solo el mínimo para mano de obra calificada. Casi $200.000 si se calcula correctamente. La habitación se quedó en silencio. Marcus miraba la hoja de cálculo como si los números pudieran cambiar si miraba el tiempo suficiente. Sus hombros se desplomaron, no por fatiga, sino porque algo dentro de él había colapsado. Su voz se volvió ronca. Realmente no lo sabía, dijo en voz baja. Lo sabía, pero no lo veía. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esto? No sé si se puede arreglar. Era la respuesta honesta. 3 semanas de despertar no podían borrar 6 años de ser disminuida. No estaba segura de que nada pudiera. Marcus comenzó a ayudar con las tareas del hogar la semana siguiente, al menos de la manera en que él lo entendía. El primer día, lavó la ropa, incluida la mía. En lugar de llevarla a la lavandería como había hecho 3 semanas antes, puso todo en una sola carga. Camisas blancas, ropa de color, toallas de cocina. Cuando las sacó, todo era gris. No sabía que tenía que separarlas, dijo, confundido como un niño. Las he estado separando durante 6 años, respondí. Sin sarcasmo, solo hechos. Aspiró la sala de estar y rompió la aspiradora. Era como un niño aprendiendo a caminar, tropezando y volviéndose a levantar. Al cuarto día, sonó el teléfono. Era su padre. Lo pusimos en altavoz. Ambos estábamos sentados en la sala de estar. Su voz era baja, lenta, directa. He escuchado todo. Marcus se quedó callado. Podía escuchar su respiración al otro lado de la habitación. ¿Recuerdas?, continuó su padre. ¿Quién planeó cada fiesta de cumpleaños, cada comida festiva, cada viaje familiar? ¿Recuerdas lo cómodamente que vivías gracias al esfuerzo de tu esposa? Era Elena, dijo Frank. Todo eso era tu esposa. No quise hacerlo. La intención no borra las consecuencias. Lo interrumpió. Elena llevó tu parte durante años en silencio, y tú llamaste a eso aprovecharse. Marcus bajó la cabeza. Elena, lo siento, dijo su padre. Estaba equivocado. Elegí el silencio por el bien de la paz, y esa paz te lastimó. Hizo una pausa, luego dijo la última línea lenta y pesada. Si todavía quieres mantener este matrimonio, necesitas aprender a ver el valor antes de perderlo, no después. La llamada terminó. Marcus se sentó allí durante mucho tiempo, no dijo nada, no me miró, simplemente se sentó allí como un hombre que estaba entendiendo por primera vez que el amor no funciona por sí solo. Necesitas ser visto, protegido, llamado por su nombre propio. En cuanto a mí, me levanté y lavé la taza que acababa de usar. Solo mi taza. El resto tendría que seguir aprendiéndolo por su cuenta. A la mañana siguiente, me entregó una hoja de papel. No, varias hojas de papel. Una larga lista. En la parte superior de la página, con su letra familiar y cuidadosa, estaban las palabras, cosas que Elena ha hecho por mí. La lista tenía 3 páginas de largo. Preparar mis almuerzos de trabajo, recordar los cumpleaños de mi familia cada año, gestionar calendarios sociales, rastrear citas médicas, manejar reparaciones en el hogar, organizar álbumes de fotos, planificar reuniones familiares, comprar regalos de aniversario, enviar tarjetas de agradecimiento, organizar cenas, decorar para las fiestas, recordar los nombres de mis amigos, y más. Al final de la página, escribió, soy un idiota. He estado pensando en esto durante semanas, dijo. Sobre todas las cosas invisibles que hiciste. Las cosas que no noté porque simplemente sucedían. Pero no era magia. Eras tú. Siempre fuiste tú. Miré la lista. Me ardían los ojos. No confiaba en que mi voz fuera lo suficientemente firme para hablar. No quiero que sigamos separados, dijo. Ni con el dinero, ni con nada. Quiero volver a ser socios realmente, donde vea y valore lo que contribuyes en lugar de darlo por sentado. Las palabras son fáciles, Marcus, dije.
Lo sé, respondió. Es por eso que quiero probarlo. Dame la oportunidad de demostrarlo con acciones. Tomé un respiro lento. Necesito límites, dije. No solo disculpas. Necesito respeto, reconocimiento y acción repetida. No por unas pocas semanas, sino a largo plazo. Él asintió. Sin discusión. En los meses que siguieron, Marcus comenzó a enseñarse a sí mismo. Sin preguntar primero, sin esperar recordatorios. Miró vídeos de cocina, tomó notas sobre recetas, intentó, falló, intentó de nuevo. Manejó su propia vida diaria. Hizo compras, hizo listas, olvidó cosas, compró las cosas equivocadas, comió comidas repetitivas, gastó más dinero, se cansó más. Una noche, se sentó pesadamente en una silla, con las manos flojas a los costados, y suspiró. No entiendo cómo hacías todo esto todos los días, dijo. Trabajando, dirigiendo la casa, cuidando de todos. Lo miré. Sin sarcasmo, sin satisfacción. Porque tenía que hacerlo, dije, y porque nadie más lo hacía. Él asintió, con el agotamiento evidente en su rostro. Por primera vez, el cansancio que yo había llevado durante años apareció en él, no como castigo, sino para que pudiera entender. Y eso fue solo el comienzo. 6 meses después, me desperté un domingo por la mañana y encontré a Marcus ya en la cocina, no con la tensión de alguien que todavía está aprendiendo, sino con la tranquila confianza de alguien que había integrado nuevas habilidades en su ritmo diario. El café se estaba preparando correctamente. El agua se midió con precisión. Los granos se dejaron florecer durante la cantidad correcta de tiempo. Estaba preparando ingredientes para una fritata de verduras, silbando suavemente. Me quedé en la puerta por un momento, simplemente viéndolo moverse a través de un espacio que solía pertenecerme únicamente a mí. Había entrado en esta cocina gradualmente, receta por receta, error por error, hasta que ya no era algo que yo llevaba sola, sino un espacio compartido. Buenos días, dije. Se volvió, sonriendo de verdad. Buenos días. Estoy intentando de nuevo la fritata de hierbas que me mostraste el mes pasado. Comamos en el balcón. El clima está agradable hoy. Perfecto, dije, sirviendo 2 tazas de café. ¿Tus padres siguen viniendo a la 1? Sí, pero mamá dijo que ella trae la comida hoy. Levanté una ceja. ¿Tu mamá trayendo comida en lugar de esperar que le cocinen? Créelo o no, se rió. Papá dijo que si ella no cambiaba, ya no habría almuerzos tradicionales. La fritata de esa mañana estaba genuinamente buena. Las verduras estaban cocinadas justo en su punto. Los huevos estaban suaves. El condimento equilibrado. Comimos en el balcón mientras la ciudad despertaba lentamente abajo. Pensé en 6 meses antes, cuando cada comida se sentía como un agotamiento invisible. Me ascendieron, dijo Marcus de repente. Levanté la vista. Director de operaciones. Me lo ofrecieron ayer. Un aumento del 20%. Hizo una pausa. Les dije que necesitaba tiempo para hablar contigo antes de aceptar. ¿Por qué? Porque será más trabajo, más presión, y quiero saber si podemos mantener el equilibrio que hemos construido. Hace 6 meses, había tratado su éxito como una razón para separarse de mí. Ahora estaba pidiendo mi opinión como un socio. ¿Qué quieres tú?, pregunté. Quiero tomarlo, dijo honestamente. Pero no si nos devuelve a donde estábamos, y nos estamos preparando para dar la bienvenida a nuestro hijo. Entonces nos ajustamos, dije. Contratamos ayuda de limpieza, planificamos comidas, establecemos límites de horario laboral. ¿Estás de acuerdo con que tome el puesto? Tomé su mano. Nunca estuve en desacuerdo con tu ambición. Solo no estaba de acuerdo con ser invisible mientras la apoyaba. Él apretó mi mano. Entonces lo tomaré. Asentí. Cuando Victoria y Frank llegaron, Victoria dejó su bolsa de comida con una sonrisa ligeramente incómoda. Lo sé, dijo primero. Suena irónico, pero la comida aquí es realmente buena y es lo que te gusta. Gracias, mamá, dijo Marcus. Frank me miró y asintió levemente. Victoria era diferente, más suave, más lenta.
Estaba yendo a terapia regularmente, aprendiendo a preguntar en lugar de juzgar. A veces volvía a caer en viejos hábitos, pero se detenía y se disculpaba. ¿Tienes un nuevo cliente?, preguntó Victoria. Sí, respondí. Una joven multimillonaria. Eso es maravilloso, dijo ella, y supe que lo decía en serio. Debes ser muy buena. Victoria me miró. Estoy aprendiendo a ver eso. Siento que haya tomado tanto tiempo. Frank levantó su copa por el crecimiento, por las familias que aprenden a verse verdaderamente unas a otras. Después del almuerzo, Victoria se sentó a mi lado en el balcón. Te debo una disculpa, dijo. No solo por ese comentario, sino por los últimos 6 años. Su voz temblaba. Tú fuiste amable y yo fui cruel. Se me cerró la garganta. Gracias por decir eso, dije. Esa noche, después de que Victoria y Frank se fueron, Marcus y yo limpiamos juntos, el ritual que habíamos construido durante los meses, moviéndonos suavemente por la cocina, él lavando, yo secando, hablando sobre nuestro día y nuestros planes, y los pequeños detalles de la vida compartida. ¿Qué piensas de volver a una cuenta conjunta?, preguntó. No por obligación, sino porque quiero. Transparencia, respeto. Me volví para mirarlo. ¿Estás seguro? Lo estoy. Estos 6 meses me enseñaron lo que significa ser un verdadero socio. Lo abracé. Está bien. Nos quedamos allí en la cocina que una vez había sido un campo de batalla, ahora un lugar de reconstrucción. Las hojas de cálculo se guardaron, ya no eran necesarias, porque la verdad ahora vivía en cada pequeña acción. Algunas historias terminan con explosiones y salidas dramáticas. La nuestra terminó con una reconstrucción silenciosa, con la elección diaria de aparecer, intentar y vernos verdaderamente el uno al otro.